Parte 1. La vida que viví antes de esta. Parte 1. La vida que viví antes de esta. Voy a contarte algo que no le he contado a nadie. No porque no pueda, sino porque durante mucho tiempo no supe cómo empezar. Hay historias que no tienen un inicio limpio ni una línea clara que las separe de todo lo demás. La mía es así, mezclada, rota, rearmada con piezas de dos vidas distintas. Pero si tengo que elegir un punto de partida, elijo el momento en que morí por primera vez. Mi nombre, en aquella vida, era Renato Villalba. Tenía 27 años. Era beta o eso creía todo el mundo, incluido yo mismo. Y trabajaba como guardia de seguridad privada para la familia Solorzano, uno de los clanes alfa más poderosos y violentos de la Ciudad de México. No era un trabajo que yo hubiera elegido con entusiasmo. Era el trabajo que heredé de mi padre cuando murió, un acuerdo tácito que nadie me preguntó si quería honrar. Los Solorzano pagaban bien, exigían lealtad absoluta, y no hacían preguntas inconvenientes. Yo era bueno en mi trabajo porque no tenía nada más que perder. El clan Solorzano estaba encabezado por don Eugenio Solorzano, un alfa viejo y calculador que olía a tabaco caro y a poder acumulado durante décadas de negocios turbios. Su hijo mayor, Aurelio Solorzano, era el heredero oficial, el que aparecía en las revistas, el que estrecha manos en los eventos de recaudación, el que sonreía para las cámaras mientras su familia operaba en las sombras. Yo cuidaba a Aurelio. Esa era mi misión, seguirlo, protegerlo, interponer mi cuerpo entre él y cualquier amenaza, y no hacerle preguntas. Aurelio Solorzano tenía 29 años, ojos de miel con destellos dorados cuando la luz los alcanzaba, y una capacidad extraordinaria para ser el hombre más atractivo y más insoportable del mundo en el mismo instante. Era inteligente, impulsivo, arrogante con la clase de arrogancia que solo da crecer sabiendo que el apellido es un escudo. Con todo el mundo era encantador de manera calculada. Conmigo era diferente. Conmigo era directo, a veces cortante. Con esa honestidad descarnada que se da entre personas que pasan demasiado tiempo juntas y ya no tienen energía para el teatro social. Durante 3 años, fui su sombra. Dormía al lado de su puerta, comía en su mesa. Viajé a todos los lugares a los que él fue. No éramos amigos, pero tampoco éramos solo jefe y empleado. Éramos algo para lo que el idioma español no tiene una palabra limpia. El día que morí fue un martes de noviembre. Hacía frío en la ciudad. Ese frío húmedo y sin glamour del otoño chilango que se te mete en los huesos. Aurelio asistía a una reunión de negocios en un edificio de Polanco, la clase de reunión donde se sentaban en una mesa con whisky escocés y hablaban de contratos mientras debajo de la mesa se movían cosas que nadie iba a poner por escrito. Yo estaba en el pasillo exterior del piso 20, como siempre, esperando. No hubo señales. Así de injusto es el mundo a veces. No hubo señal de alarma ni tensión en el aire, ni presentimiento cinematográfico. Un hombre salió del elevador con un abrigo demasiado abrigado para la temperatura del edificio climatizado. Lo vi. Procesé. Actué. Me lancé hacia la puerta de la sala de juntas antes de que él pudiera abrirla, y eso fue todo. El sonido fue breve. El dolor fue menor de lo que esperaba. Recuerdo que el suelo del pasillo era de mármol blanco veteado de gris, y que el techo tenía una mancha de humedad con la forma vaga de un pájaro. Recuerdo el peso de las rodillas de Aurelio sobre el mármol a mi lado, sus manos apretando mi costado, su voz que decía mi nombre en un tono que yo nunca le había escuchado. Y recuerdo que pensé, con una lucidez extraña y tranquila, que había sido un privilegio protegerlo aunque él nunca lo hubiera pedido. Después, nada. Un vacío que no era negro ni blanco. No era nada en absoluto. Y después, algo. Parte 2. El cuerpo equivocado. La primera vez que sentí algo en la segunda vida fue olor. El olor es lo primero que procesa un omega recién formado, antes que la vista o el tacto, antes incluso que el dolor. Mi nariz se llenó de lavanda, vainilla y tierra mojada después de lluvia. Un aroma denso, familiar de una manera imposible dado que yo nunca lo había olido antes. Y junto a ese olor, el sonido de una voz de mujer diciendo:
Ya, mijo. Ya. Bienvenido. Abrí los ojos. El techo era de madera pintada de blanco, descascarada en las esquinas. Una ventana con cortinas de tela de flores dejaba entrar una luz amarilla de tarde. Yo estaba acostado en una cama individual estrecha, con cobertores de algodón que olían a detergente de lavanda. El cuarto era pequeño, ordenado, pobre, con ese tipo de pobreza digna que tiene sus cosas en su lugar, aunque esas cosas sean pocas. Una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un chongo bajo, me miraba desde el borde de la cama. Sus ojos eran castaños y cálidos y llenos de una ternura que no sabía cómo recibir. «Mamá», dije, y me detuve. Esa palabra no había salido de mi boca. Había salido de una boca diferente, una voz más joven, más suave, con un timbre ligero que me era completamente extraño. Me llevé la mano a la garganta. Miré esa mano. Era pequeña, delgada, con dedos finos y una uña mordida hasta la cutícula del pulgar. Tardé 3 días en entender lo que había pasado. 3 días de mirarme en el espejo del baño compartido de esa casa pequeña en la colonia Guerrero, procesando el rostro que miraba de regreso. Joven, de unos 16 años según pude calcular, con facciones angulosas pero suaves, cabello oscuro y ondulado que caía sobre la frente, y ojos de un color extraño entre verde y gris que nunca había visto en ningún espejo en mi vida anterior. El cuerpo era el de un omega adolescente, sin marcar, con la biología apenas despertando. Podía sentirlo en la forma en que el mundo olía diferente ahora, más rico y más cargado, en la manera en que mi piel era más sensible a la temperatura, en el hormigueo constante detrás de las orejas, que era la señal del instinto omega, reconociendo el mundo. El nombre de este cuerpo era Emilio. Emilio Reyes, hijo de Claudia Reyes, costurera, viuda de un beta que murió en un accidente de obra cuando Emilio tenía 4 años. Sin hermanos, sin familia extensa. Una vida pequeña y honesta en una vecindad de La Guerrero, a 2 cuadras del mercado. Lo que quedaba de la memoria de Emilio en este cuerpo era fragmentado. Impresiones, emociones, algunos recuerdos claros y muchos borrosos. Bastó para entender el contexto básico. Había estado enfermo, una fiebre alta que lo había tenido inconsciente por días. Había sobrevivido. Y yo, Renato Villalba, guardia de seguridad muerto en un pasillo de mármol en Polanco, había aterrizando en su cuerpo mientras él dormía. Nadie en ninguna de las 2 vidas me había explicado que esto podía pasar. Nadie me había dicho que la muerte no siempre es el final, que a veces el universo tiene una contabilidad propia y decide que todavía te debe algo, o que tú le debes algo a él. Lo que sé es lo que viví. 2 almas no comparten un cuerpo. La de Emilio se había ido y yo había llegado. Su madre me cuidaba como si fuera su hijo, y yo, que había pasado 3 años cuidando a un hombre que no era mi familia, me encontré de golpe recibiendo el cuidado de una mujer que sí lo era, aunque de la manera más retorcida e inexplicable posible. Podría haber huido de esa casa. Podría haber intentado construir una vida completamente nueva, desconectada de todo lo que había sido Renato Villalba. Durante las primeras semanas, eso fue exactamente lo que me propuse hacer. Comenzaría de cero. Aprendería a ser Emilio Reyes. Encontraría trabajo. Estudiaría. Construiría algo diferente. El problema fue el olor. A las 3 semanas de vivir en ese cuerpo nuevo, un día caminando por el mercado Tepito para hacer las compras de la semana, un aroma me golpeó de frente con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Cedro, lluvia y algo más oscuro por debajo, algo que no era exactamente agradable pero que mi biología omega reconoció con una urgencia animal que me dejó sin aire. Me paré en seco en medio del pasillo del mercado, con la bolsa de mandado a la mitad, y giré la cabeza hacia donde venía ese aroma. Al fondo del pasillo, entre los puestos de verduras y los tenderos que gritaban sus precios, caminaba un hombre joven con un traje que costaba más que todo el mercado junto, más alto que la mayoría, hombros anchos, cabello oscuro peinado hacia atrás, y cuando giró la cabeza hacia mi dirección por alguna razón que yo nunca podré explicar, vi sus ojos, ojos de miel con destellos dorados. Aurelio Solórzano. En esta vida, en este tiempo, con este cuerpo de omega adolescente que olía diferente y sentía diferente,
y que reaccionaba a su presencia de maneras que Renato Villalba nunca habría podido imaginar, Aurelio Solorzano me vio de regreso. Y en su mirada no hubo reconocimiento. Por supuesto que no. Para él, yo era un desconocido. Un chavo cualquiera del mercado. Un nadie. Pero su expresión, por un brevísimo segundo que yo tal vez me inventé, fue la de alguien que ve algo familiar en un lugar donde no debería haberlo. Parte 3. El Omega, que no debería existir. Pasaron 2 años. 2 años en los que me convencí a mí mismo de que había sido una coincidencia, que el universo no tenía una agenda tan específica como para reencarnarte exactamente en el barrio donde vivía la persona a quien habías protegido con tu vida. Me dediqué a construir la existencia de Emilio Reyes con la determinación sistemática que había aprendido siendo Renato. Conseguí trabajo en una cafetería cerca del eje central. Ayudé a mi madre con los gastos. Terminé el bachillerato en una escuela nocturna. Ahorré cada peso que pude. Era una vida modesta y predecible. Y yo la cultivaba con una atención casi violenta porque la alternativa a pensar en qué significaba haberme reencontrado con Aurelio Solorzano me daba un miedo que no sabía cómo nombrar. A los 18 años, la biología de Emilio entró en su primer celo completo. Nadie me había preparado para eso. En mi vida anterior como Renato, como beta supuesto, nunca había experimentado nada remotamente parecido. La intensidad fue una catástrofe privada. 3 días encerrada en mi cuarto con el calefactor apagado y la ventana sellada con toallas, tomando los supresores de emergencia que la farmacia de la esquina vendía sin receta a precio de sueldo entero, mientras mi madre golpeaba la puerta cada 4 horas con sopa y preguntas que yo no podía responder con coherencia. Cuando el celo pasó, me miré en el espejo y tomé una decisión que en ese momento me pareció fría y racional. Iba a suprimir cada celo desde ese momento en adelante. Iba a comprar los parches de supresión de largo plazo que duraban 3 meses y que eran caros pero posibles con mi sueldo de cafetería. Iba a ser un omega funcional en el mundo alfa sin someterme a ninguno de los rituales biológicos diseñados para ponerme a merced de alguien más. Había vivido una vida entera siendo el subordinado de un alfa. No iba a pasarme otra vida entera haciendo lo mismo. Lo que no calculé fue el trabajo. A los 19 años, necesitaba un trabajo mejor. La cafetería no era suficiente para la medicina de mi madre, que había desarrollado un problema de rodilla que requería tratamiento continuo. Respondí a un anuncio de una empresa de servicios de logística que buscaba asistente administrativo con buena ortografía y capacidad para trabajar bajo presión. La empresa se llamaba Grupo Solorzano Logística. Yo no lo supe hasta que llegué a la entrevista en el piso 7 de un edificio de insurgentes y vi el logo en la recepción. Debería haberme ido. Cada neurona que quedaba de Renato Villalba me gritaba que me fuera. Pero el trabajo pagaba el doble que la cafetería. Tenía prestaciones de ley y un horario fijo. Y yo llevaba 2 noches sin dormir calculando cómo iba a pagar la siguiente factura de fisioterapia de mi madre. Me quedé. Hice la entrevista. Me contrataron. Durante 4 meses, Aurelio Solorzano no tuvo ninguna razón para pisar el piso 7 de su propio edificio. El departamento logístico no era glamoroso ni estratégico. Era el área donde se procesaban facturas, se gestionaban pedidos de insumos y se mandaban correos a proveedores de Monterrey y Guadalajara. Yo era bueno en ese trabajo porque la disciplina y la atención al detalle eran cosas que había practicado durante años siendo guardia, y porque ahora tenía además la ventaja de saber leer entre líneas los documentos corporativos que pasaban por mis manos, entender qué era un contrato limpio y qué no lo era. El 5.º mes, el jefe de logística renunció de golpe. Aparentemente, tras una discusión con la dirección general. La oficina entró en un caos administrativo que duró 2 semanas y que yo, por razones que tenían más que ver con mi incapacidad de ver el caos a mi alrededor, sin intentar organizarlo que con ambición personal, resolvía de manera informal mientras esperaba a que alguien en recursos humanos tomara una decisión sobre el reemplazo. Fue durante esa crisis cuando Aurelio Solorzano bajó al piso 7 por primera vez. Lo olí antes de escuchar el ascensor. El instinto omega que yo había estado suprimiendo meticulosamente durante meses, reaccionó bajo los supresores como un perro detrás de una reja, controlado, pero presente. Me enderecé en mi silla. Puse la mirada en el monitor.
Cuando la puerta de vidrio de la oficina se abrió y Aurelio entró seguido de 2 asesores, yo ya tenía el documento de resumen de situación preparado para cualquier persona con autoridad que llegara a preguntar. No me reconoció. Por supuesto que no. En aquella vida yo había sido un hombre de 27 años, 1,80 m, con el físico de alguien que vive de estar preparado para el peligro físico. Ahora era un chavo de 19 en un cuerpo más ligero, con una cara diferente, sentado detrás de un escritorio con una computadora llena de hojas de cálculo. No había nada que reconocer. Lo que sí ocurrió fue que me miró. Una mirada de evaluación rápida, la misma que yo le había visto usar cientos de veces en mi vida anterior, con personas que le presentaban información. Tomó el resumen que le extendí. Lo leyó en 30 segundos. Y luego me preguntó, con esa voz grave y directa que no había cambiado nada en 2 vidas, ¿quién te contrató? ¿Y por qué no eres tú el jefe de logística? Respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Me contrató el señor Castro hace 5 meses. En cuanto a lo segundo, no me lo han ofrecido. Una pausa. Sus ojos de miel me estudiaron con la misma atención que habría dado a un contrato ambiguo. Luego dijo, solucionado, y salió de la oficina. Al día siguiente, Recursos Humanos me llamó para decirme que a partir de la siguiente quincena, sería el nuevo coordinador de logística con el salario correspondiente. Tenía 19 años, no tenía título universitario, y acababa de conseguir el trabajo que normalmente requería 5 años de experiencia y un posgrado. Debería haberme alegrado sin complicaciones. En cambio, me fui al baño del piso 7. Me miré en el espejo, y le dije a mi propio reflejo, esto es una pésima idea. Parte 4. Lo que recuerda el olfato. Trabajar cerca de Aurelio Solórzano en esta nueva vida era una experiencia completamente diferente a haberlo guardado en la anterior, y no solo porque ahora era su empleado en lugar de su guardia de seguridad. La diferencia más brutal y más difícil de gestionar era biológica. Como beta, yo había podido estar junto a Aurelio durante horas, días, semanas, sin que mi cuerpo interpretara su presencia como algo más que la presencia de un ser humano en mi espacio de trabajo. Había podido apreciar que era atractivo de la misma manera neutral en que se aprecia que un cuadro está bien hecho. Con reconocimiento. Sin urgencia. Como Omega, aún con los parches de supresión funcionando correctamente, la situación era fundamentalmente diferente. Las feromonas de un alfa de la jerarquía de Aurelio no eran algo que los supresores pudieran borrar por completo. Los supresores bloqueaban la respuesta activa, el celo, la entrega química del instinto, pero la percepción seguía ahí. Cada vez que Aurelio entraba a una sala donde yo estaba, cada vez que caminaba junto a mí en el pasillo, cada vez que se inclinaba sobre mi escritorio a señalar algo en un documento, mi sistema nervioso registraba su aroma con una claridad que los 5 sentidos juntos no podían igualar. Cedro, madera caliente, algo especiado que no sabría cómo describir con exactitud. Un olor que me resultaba familiar de una manera que ningún Omega de 19 años debería poder explicar. Aurelio, por su parte, no tenía la menor idea de todo esto. Para él, yo era Emilio Reyes, un empleado eficiente con una capacidad inusual para anticipar problemas logísticos y una actitud notablemente poco deferente para ser un Omega joven en un espacio dominado por alfas. Esa última parte lo intrigaba visiblemente. No de manera romántica, al menos no al principio, sino con la curiosidad específica que siente un alfa cuando encuentra algo que no encaja en sus categorías establecidas. ¿Por qué no usas el tono de voz?, me preguntó un día, mientras revisábamos juntos una discrepancia en las facturas del trimestre. ¿Cuál tono de voz?, respondí, sin levantar la vista de los números. El que usan todos los omegas que trabajan en esta empresa cuando hablan con alfas de dirección. Ese tono de... Hizo un gesto vago con la mano conciliador. Lo miré. Era una pregunta genuina, sin malicia. Porque no me parece que la manera en que yo modulo mi voz vaya a cambiar si estas facturas están bien o mal, dije, y el tema urgente aquí son las facturas. Silencio. Luego algo que casi era una sonrisa. Correcto, dijo. Y volvió al documento. Esa fue la primera vez que noté que él me miraba de una manera diferente. No de la manera en que un alfa mira a un omega en términos de interés instintivo, sino de la manera en que alguien mira a una persona que ha dicho algo que no esperaba escuchar. Con atención real,
como si acabara de aparecer en su mapa de personas que valía la pena tener en cuenta. Lo que yo no sabía en ese momento, y lo que tardé meses en descubrir, era que Aurelio Solorzano tenía una historia propia con los omegas que explicaba buena parte de su comportamiento. A los 23 años, antes de que yo llegara a su vida como Renato, había estado en una relación con un omega llamado Marco, que había resultado ser una infiltración orquestada por una empresa rival. Marco había pasado 18 meses siendo su pareja, construyendo confianza, recopilando información, y cuando la operación terminó y todo salió a la luz, Aurelio había quedado con una herida en el lugar donde los alfas guardan su confianza que nunca había sanado del todo. Desde entonces, mantenía a los omegas en una distancia profesional calculada, no con hostilidad, sino con una frialdad que era peor porque era sistemática, razonada, elegida. Me lo contó un viernes por la noche, durante una cena de trabajo que se había extendido hasta las 10 de la noche, porque el proveedor de Monterrey era de los que mezclaban negocios con conversación personal y cantidades generosas de tequila. Yo no tomé tequila porque tenía que manejar de regreso, y Aurelio, que había bebido lo suficiente para tener la guardia baja sin estar borracho, me miró a través de la mesa con una expresión que yo reconocía de mi vida anterior. Esa expresión de alguien que está evaluando cuánto puede confiarle a la persona que tiene enfrente. ¿Por qué trabajas tan duro?, me preguntó. No era la pregunta usual de ¿qué te motivó a aplicar aquí? Era algo más directo. Mi madre está enferma, dije. Sin rodeos. Sin el contexto adicional que la pregunta no había pedido. Algo en su expresión se movió. Lo siento, dijo. Y lo decía en serio. No necesito que lo sientas, respondí. Solo necesito que me pagues bien y a tiempo. Una pausa larga. Eres el omega más raro que he conocido en mi vida, dijo finalmente. Eso me han dicho, respondí, mirando mi agua mineral. Lo que no le dije fue, en otra vida, yo te seguí a todas partes durante 3 años. Sé cómo te gusta el café. ¿Qué libros lees cuando no puedes dormir? La manera en que aprietas la mandíbula cuando algo te preocupa pero no quieres mostrarlo. Te conozco de una manera que este cuerpo de 19 años no debería poder conocerte, y no sé si eso me da una ventaja terrible o una desventaja peor. Parte 5. La promesa que no pedí. La promesa que no pedí. El año que cumplí 20 fue el año en que Aurelio Solorzano me dijo, sin preámbulos y en el pasillo de su piso 32, que tenía planeado odiarme para siempre. No exactamente en esos términos. Pero la sustancia era esa. Había ocurrido algo en el 4º trimestre del año que yo no había previsto. Los resultados del departamento de logística bajo mi coordinación eran notablemente mejores que los de los 3 años anteriores. La reducción de costos de distribución. La eliminación de un proveedor que llevaba años cobrando de más sin que nadie lo detectara. La renegociación de contratos que yo había gestionado con la tranquilidad clínica de alguien que no tiene miedo de hacer preguntas incómodas a personas con más poder que él, todo eso había llegado a la atención de la junta directiva. Aurelio me había subido el sueldo 2 veces en 8 meses. Su padre, don Eugenio, me había llamado a su oficina privada una vez para mirarme con sus ojos de alfa viejo y decirme, sin ningún calor, eres útil, sigue siendo útil. Eso mismo, por razones que tardé en entender, era el problema. Esa tarde, saliendo de una reunión de presupuesto que había terminado tarde, me crucé con Aurelio en el pasillo. Él venía de otra reunión, se le notaba en la tensión de los hombros y en la manera en que cargaba el folder. No me saludó de inmediato. Caminamos unos pasos en la misma dirección antes de que se detuviera de golpe. Reyes dijo, con su voz habitual, directa y sin temperatura. Necesito que entiendas algo. Me detuve. Lo miré. Esperé. Lo que sea que estés construyendo aquí, con el trabajo impecable y la actitud de que nada te afecta, y la manera en que gestionas a las personas como si llevaras años estudiándolas, quiero que sepas que a mí no me funciona. Una pausa. Sus ojos de miel eran fríos con una frialdad intencional. He tenido omegas que trabajan para mí antes. No terminó bien ninguna vez. No voy a dejar que esta sea diferente. Lo miré durante un momento que se sintió más largo de lo que era. Tuve que contener lo que me nacía responder con toda la historia que él
no sabía que yo tenía. En cambio, dije, entiendo lo que estás diciéndome. Y tengo una pregunta. Adelante. Dijo, con algo que podía ser precaución o podía ser curiosidad. Las facturas del proveedor de Monterrey que encontré mal cuadradas hace 2 meses y que te reporté antes de que se convirtieran en un problema mayor, ¿las habría encontrado alguien que tú no desconfiaras de antemano? Silencio. La mandíbula se tensó, exactamente como la recordaba. Eso no es el punto, dijo. Con respeto respondí. Sí lo es. Puedes desconfiar de mí lo que quieras. Es tu derecho y probablemente tu inteligencia protegiéndote. Pero mientras yo siga haciendo bien mi trabajo, la desconfianza es un asunto tuyo, no mío. Yo no tengo ningún proyecto aquí más que hacer lo que me pagas por hacer. Otra pausa. Más larga. ¿De verdad no tienes ningún proyecto?, preguntó. Y por primera vez desde que había empezado a trabajar allí, su voz tenía algo diferente. No era agresiva. Era casi curiosa. Como si la respuesta le importara más de lo que quería admitir. Ninguno que tenga que ver contigo, dije. Con toda la honestidad que podía darme el lujo de tener. Porque era verdad. Yo no había elegido este trabajo para acercarme a él. Había llegado aquí por accidente. Por necesidad económica. Por la crueldad ciega de las coincidencias. Por complesiones. Lo que no podía controlar era lo que los años y la memoria de otra vida habían sembrado en un lugar que los supresores no alcanzaban. Aurelio me miró un momento más. Luego continuó caminando hacia el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, sin girarse hacia mí, dijo, «Sigo sin confiar en ti, Reyes». Y yo, desde el pasillo, respondí en voz baja, sabiendo que no podía escucharme. «Lo sé. Yo tampoco esperaba que lo hicieras». Parte 6. La noche en que el parche falló. Los supresores de largo plazo tienen una tasa de falla del 3% según la literatura médica. Cuando me lo dijo la doctora que me los recetaba cada 3 meses, yo registré ese dato con la misma atención neutral que registraba los datos estadísticos de logística. Presente, archivado, considerado improbable para efectos prácticos. 3% es un número pequeño. El problema con los números pequeños es que cuando te tocan, son el 100% de tu experiencia. Ocurrió en enero. Yo llevaba 16 meses trabajando en Grupo Solórzano. Era la semana de cierre de ejercicio fiscal, un orel quelido, lo que en términos prácticos significaba que el departamento de logística estaba abierto hasta las 9 o 10 de la noche todos los días esa semana, porque había auditores en el edificio, revisando cada papel desde las 7 de la noche, mañana. Yo dormía mal, comía mal, y llevaba 4 días bebiendo café en cantidades que me hacían temblar ligeramente los dedos. Es posible que la combinación de estrés crónico y falta de sueño tuviera algo que ver con lo que pasó. Es posible que el parche simplemente tuviera una falla de fabricación. Lo que sé es que un miércoles por la tarde, a las 7, sentí los primeros síntomas del celo, y los reconocí con una claridad helada que me dejó sin palabras. Era temprano. Tenía tiempo para actuar. Me disculpé con el equipo, les dije que me sentía mal y que iba a casa, y salí del piso 7 con la intención concreta y urgente de llegar a mi coche, manejar a casa, y encerrarme allí con los supresores de emergencia que guardaba en el cajón de mi buró para exactamente esta situación. El plan era simple. El plan tenía sentido. El plan no tomó en cuenta que el elevador principal estuviera en mantenimiento. El elevador de servicio, el que normalmente usaban los proveedores y el personal de limpieza, era el único disponible. Llegué a él con los síntomas avanzando más rápido de lo que debería, porque el estrés de la semana había debilitado la barrera hormonal de los supresores. Presioné el botón de la planta baja. Las puertas se abrieron. Entré. Y 30 segundos después, en el piso 20, las puertas se abrieron otra vez, y entró Aurelio Solórzano. El espacio del elevador de servicio era pequeño, significativamente más pequeño que el elevador principal. Aurelio entró sin mirarme primero, con la vista en el celular, y no levantó los ojos hasta que las puertas se cerraron. Cuando lo hizo, y cuando su nariz registró lo que estaba en el aire de ese espacio cerrado, todo en él cambió en un segundo. Lo vi.
Vi el momento exacto en que el alfa en él respondió. La dilatación de las pupilas, la leve tensión en los hombros, la manera en que sus fosas nasales se expandieron ligeramente. Y vi el segundo después, cuando su control volvió con fuerza, y su expresión se cerró de manera deliberada y total. Reyes dijo, con una voz más baja de lo normal y más cuidadosa. ¿Estás? Estoy saliendo del edificio, dije. Mi propia voz sonaba extraña, más suave. El cuerpo Omega traicionando al cerebro que intentaba mantener el control. El parche. Fallo técnico. Voy a casa. El edificio está en protocolos de seguridad por la auditoría. El estacionamiento está bloqueado hasta las 9. Una pausa. El elevador seguía bajando, pero lento. Como si también el universo hubiera decidido complicar la situación. No puedes manejar así. Puedo manejar así perfectamente, respondí, aunque mis manos se aferraban al pasamanos metálico del elevador con más fuerza de la necesaria. No puedes. No era una discusión. Era un hecho dicho con la calma específica de un alfa que está usando toda su energía en no responder instintivamente a lo que sus sentidos le están diciendo. Hay un cuarto de descanso en el piso 22. Con llave. Seguro. Puedo. No dije. Con una firmeza que salía de un lugar en mí, que tenía 27 años muertos de experiencia, guardando su bienestar contra las consecuencias de sus propias decisiones. No voy a ser el Omega que te complica la vida en plena semana de auditoría. El elevador llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron. Me preparé para salir. Reyes. Su voz detuvo mis pies antes de que mi cabeza pudiera dar la orden de ignorarlo. Era ese tono. El tono que yo había reconocido en mi vida anterior la noche que morí. Su voz cuando algo le importaba más de lo que sabía cómo manejar. No te estoy pidiendo nada. Te estoy ofreciendo un lugar seguro para que pases las próximas horas sin riesgo. Puedo llamar a alguien de confianza que te lleve lo que necesites. Eso es todo. Con primero. Me quedé parado en la puerta abierta del elevador, con la planta baja a 2 pasos, y mi coche a 200 metros, y mi casa a 20 minutos de distancia. Y con el olor de Aurelio Solorzano en el aire cerrado del elevador envolviéndome con la precisión química de una cosa que no tenía nombre pero que mi cuerpo, y alguna parte antigua de mi alma, reconocían perfectamente. Subí de regreso al piso 22. Parte 7. Lo que pasó y lo que no pasó. Necesito ser cuidadoso con la manera en que cuento esto, porque es la parte de la historia que más fácil se malentiende. Lo que pasó esa noche en el piso 22 no fue una decisión tomada bajo instinto sin conciencia. Eso sería una historia diferente, con un protagonista diferente, y no es mi historia. Lo que pasó fue más complicado y más honesto que eso. El cuarto de descanso era una habitación pequeña con un sofá, una cama individual, un baño privado y una ventana que daba a las luces de la ciudad a las 8 de la noche. Aurelio me instaló allí con la eficiencia práctica de alguien que está siendo deliberadamente impersonal. Me preguntó el número de mi casa para que alguien recogiera lo que necesitaba, y se preparó para salir. «Espera», dije, antes de que pudiera irse. Las palabras vinieron de un lugar donde Renato Villalba y Emilio Reyes existían simultáneamente, donde la memoria de 3 años de cuidar a ese hombre y el instinto biológico del celo y algo más viejo que ambos se encontraban en el mismo punto. Sé que dijiste que no confías en mí. Y sé por qué. Hice una pausa. Su espalda se tensó. Lo que te pasó con Marco fue real. Y tienes razón en protegerte. Pero lo que está pasando aquí esta noche no es una operación ni un cálculo. Es una falla de mi parche y un ascensor pequeño. Nada más. Se giró lentamente. Sus ojos me estudiaron con esa mirada de siempre, evaluadora y cautelosa. «¿Cómo sabes lo de Marco?», preguntó, y su voz tenía un cuidado nuevo. «Rumores de oficina», respondí. No era mentira. Era solo incompleto. No tienes que explicarme nada ni yo a ti. Solo te pido que entiendas que no hay ningún ángulo aquí. Silencio. La ciudad parpadeaba detrás de la ventana. El celo presionaba desde adentro, como algo que golpea una puerta que todavía aguanta. Y Aurelio Solorzano, el hombre que había prometido odiar a los Omegas que se acercaran demasiado, que había construido muros tan sólidos que su propio padre se quejaba de que era imposible, se quedó.
No porque el instinto alfa lo empujara a quedarse, aunque sé que lo hacía. Se quedó porque eligió quedarse. Y eso era diferente. No voy a describir lo que pasó después con más detalle del necesario, porque esta historia no es sobre eso. Lo que sí voy a decir es que fue la primera vez en 2 vidas que yo estuve con alguien de manera completamente presente. No como Renato el guardia que seguía órdenes. No como Emilio el empleado que seguía protocolos. Solo yo. Con toda la memoria y todos los instintos y todas las contradicciones que me hacían ser exactamente lo que era. En ese cuarto pequeño con las luces de la ciudad afuera. A las 4 de la mañana, cuando el celo había cedido completamente y el cuerpo de Emilio Reyes descansaba en esa cama pequeña, con la racionalidad completamente restaurada, miré el techo, y tuve una conversación muy larga y muy honesta conmigo mismo sobre lo que acababa de ocurrir y sus posibles consecuencias. Aurelio dormía a mi lado con la respiración lenta de alguien que finalmente se relajó después de haber estado tenso durante demasiado tiempo. Su perfil, en la oscuridad del cuarto, era el mismo que yo había guardado en la memoria de mi vida anterior. La misma línea de la mandíbula, el mismo peso en el espacio. Me levanté sin despertarlo. Tomé mis cosas. Escribí 3 palabras en un papelito y lo dejé sobre la mesita de noche. Las 3 palabras eran: gracias, lo siento, y salí. Pensé que era el final. Pensé que Aurelio, con su desconfianza cuidadosamente construida, y su promesa de no dejar que ningún Omega se acercara demasiado, lo convertiría en un episodio que ambos ignoraríamos profesionalmente, y que con el tiempo se volvería una historia borrosa. Pensé muchas cosas incorrectas en esa madrugada mientras manejaba de regreso a La Guerrero con el sol todavía escondido bajo el horizonte. Lo que no pensé fue que 6 semanas después, mientras revisaba facturas de proveedores en mi escritorio del piso 7, la doctora me llamaría al celular para confirmar los resultados del análisis que yo le había pedido con la certeza borrosa y el miedo claro de alguien que sabe lo que va a escuchar antes de escucharlo. Parte 8. El problema con los milagros. Las probabilidades de embarazo Omega con supresores de largo plazo, incluso con fallo del parche, son considerablemente más bajas que las de un embarazo Omega sin supresión. La doctora me lo explicó con la amabilidad clínica de alguien que ha tenido esta conversación muchas veces. Las posibilidades existían, habían ocurrido, y yo era aparentemente uno de los casos estadísticos que mantenían ese porcentaje vivo en la literatura médica. Me senté en el consultorio de la doctora con el resultado en la mano y pensé, con una lucidez que tal vez debería haberme preocupado más de lo que me preocupó, que el universo tenía un sentido del humor muy específico. En mi vida anterior había muerto. En esta vida había reencarnado en el cuerpo de un Omega, en el mismo barrio que el Alfa a quien había servido. Y ahora estaba embarazado de ese mismo Alfa, antes de cumplir los 20 años. Si esto era un plan del universo, era un plan que necesitaba revisión urgente. Lo primero que pensé fue, Aurelio no puede saberlo. No porque yo fuera cobarde, aunque el miedo también estaba ahí, sino porque yo conocía a ese hombre de 2 vidas, y sabía lo que este tipo de noticia haría en el punto exacto donde tenía la herida de Marco. Llegaría a él con toda su desconfianza confirmada. El Omega, que siempre había parecido diferente, resultaba ser exactamente lo mismo, solo con un método diferente. No lo diría con esas palabras, porque Aurelio era demasiado justo para decirlo así, pero lo pensaría. Y ese pensamiento lo destrozaría de maneras que yo no estaba dispuesto a causarle. Lo segundo que pensé fue, no puedo quedarme en esa empresa. La cercanía diaria con Aurelio mientras yo estuviera embarazado de él era una situación que, tanto en términos biológicos como emocionales, era insostenible. Mi olfato Omega ya era demasiado sensible a su presencia en condiciones normales. El embarazo Omega intensificaba todos los sentidos y el instinto de vínculo de maneras documentadas y predecibles. Quedarme era exponerme a 1 mes, 2 meses, tal vez 3 antes de que algo me delatara. Lo tercero que pensé fue, mi madre no puede saberlo todavía, no porque no confiara en ella, sino porque ella ya tenía suficiente con su rodilla, y con la fisioterapia, y con el miedo callado de una madre que ve a su hijo trabajar demasiado. En las 2 semanas siguientes construí el plan con la misma metodología que aplicaba al trabajo. Identificar el objetivo.
evaluar los recursos disponibles, eliminar las variables que no podía controlar y ejecutar. El objetivo era tener a este bebé en condiciones seguras y proveer para su bienestar. Los recursos disponibles eran mis ahorros de 16 meses de trabajo bien pagado, suficientes para sostenerme durante un año si era cuidadoso. Las variables que no podía controlar incluían a Aurelio Solorzano. Renuncié al trabajo con 2 semanas de anticipación, como requería el contrato, entregando todo en orden. No le di a Aurelio ninguna explicación más allá de «tengo una oportunidad mejor». Lo vi exactamente 3 veces en esas 2 semanas. En una junta de presupuesto, en el pasillo una tarde, y el último día, cuando pasé por su oficina a dejar el folder de traspaso. Las 3 veces me miró con esa expresión que yo no sabía descifrar completamente, pero que reconocía. Evaluativa, cuidadosa, buscando algo que no encontraba en mi superficie. El último día, cuando estaba saliendo, me llamó desde su oficina. Reyes. Una pausa. ¿En serio te vas? Sí, dije. ¿Por lo que pasó? Me detuve en el marco de la puerta. Podría haberle dicho que no. Podría haberle dicho la verdad. Podría haberle dicho muchas cosas que los dos habríamos necesitado escuchar. En cambio, dije, me voy porque es el momento correcto. No tienes nada de qué preocuparte. Salí del edificio de Insurgentes por última vez. Bajé al metro y me permití, en el ruido y el calor del vagón lleno de gente, estar triste. Solo eso. Un rato. Lo suficiente. Luego me puse a resolver el siguiente problema. Parte 9. Lo que crece en silencio. Me mudé a Coyoacán. Era un barrio donde nadie me conocía. Lo suficientemente lejos de la Guerrero para darle a mi madre la explicación de trabajo nuevo con mejor salario pero en otra zona. Y lo suficientemente accesible para visitarla cada semana sin que el viaje en metro se volviera una odisea. Renté un estudio pequeño en una vecindad vieja con barda de bugambilea y una dueña anciana que tenía 5 gatos y no hacía preguntas, que era exactamente el tipo de vecina que yo necesitaba. El embarazo omega sin presencia alfa es, según la literatura médica, una experiencia significativamente más difícil que el embarazo con un vínculo activo. Lo que la literatura médica no captura completamente es cómo se siente a las 3 de la mañana cuando las náuseas son tan intensas que tienes que agarrarte al baño para no caerte, y el instinto biológico del cuerpo pregunta por el alfa con una insistencia que no tiene palabras, pero que es igual de real que el dolor físico. Mi cuerpo preguntaba por Aurelio de maneras constantes y específicas, su aroma en particular. El instinto omega recognizaba al alfa de este bebé con una precisión que los supresores del pasado habían bloqueado, pero que el embarazo disolvía completamente. Me permitía eso. Lo registraba. Lo reconocía como información biológica real e importante. Y luego lo ponía en una caja mental bien etiquetada y continuaba con el día. A los 4 meses, cuando el cuerpo de Emilio empezaba a cambiar de maneras que mi ropa de trabajo ya no podía esconder completamente, conseguí trabajo como asistente virtual para una empresa de diseño gráfico que operaba completamente en línea. No requería presencia física. Pagaba razonablemente. Y podía hacerlo desde el estudio de Coyoacán, en pijama si quería. No era el trabajo de coordinador logístico. No tenía el nivel intelectual de desafío al que me había acostumbrado, pero era suficiente. Suficiente era lo que necesitaba. Le dije a mi madre en el 5.º mes. No pude esperar más. Y tampoco quería esperar más. Llegué a su casa un domingo con tamales de la Guerrero porque eran sus favoritos. Me senté frente a ella en la sala donde yo había despertado 4 años antes, en un cuerpo que no era el mío, y le conté lo que podía contarle. Que estaba esperando un bebé. Que el padre era alguien con quien ya no tenía relación. Que iba a criar a este bebé solo, y que necesitaba que ella lo supiera porque necesitaba a alguien en este mundo que lo supiera. Mi madre, Claudia Reyes, que había visto más dificultades en su vida que la mayoría de personas que conozco, me tomó la mano con su mano callosa de costurera y dijo, «Bueno, entonces vamos a necesitar más espacio en el cuarto». Y ya. Lloré. No de tristeza. O no solo de tristeza. De alivio.
Del tipo de alivio que da saber que hay alguien en el mundo que te sostiene sin condiciones. Aunque ese alguien no sepa toda la historia, y aunque tú no seas exactamente quien ella cree que eres. El bebé nació en septiembre. Un niño. Un alfa. Como ya yo había sospechado en los últimos meses por la intensidad específica de su presencia, por el aroma que se mezclaba con el mío de maneras que los doctores mencionaban como marcadores biológicos paternales muy fuertes. Lo llamé Matías. Tenía los ojos de miel de su padre y el cabello oscuro y revuelto de Emilio Reyes. Cuando lo pusieron en mis brazos por primera vez, húmedo y furioso y pequeño, sentí algo que no había sentido en ninguna de las dos vidas que llevaba. Una certeza absoluta, una claridad tan completa que no dejaba espacio para nada más. Este era el punto al que habían llevado todas las otras cosas. Esto era lo que tenía que sobrevivir para ser capaz de sostener. Durante 8 meses después del nacimiento de Matías, no supe nada de Aurelio Solórzano. No lo busqué. No le mandé señal ninguna. Construí mi vida en Coyoacán con Matías y con las visitas de mi madre, y con el trabajo virtual y con la biblioteca de la colonia donde llevaba a Matías los sábados, aunque todavía no entendiera nada de los libros. Era una vida pequeña y completa y mía. Hasta que un martes por la tarde, mientras empujaba la carriola de Matías por el mercado del barrio, el olor de cedro y madera caliente me golpeó desde 3 metros de distancia con la exactitud de un eco de otro tiempo, y supe, antes de girarme, lo que iba a encontrar. Parte 10. El hombre que no pude ignorar. Aurelio Solórzano estaba en el mercado de Coyoacán un martes por la tarde. Sin guardaespaldas visibles. Sin el traje de trabajo. Con jeans oscuros y un suéter que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 semanas, pero que hacía un esfuerzo sincero por parecer ropa normal. Estaba mirando chiles secos con la expresión de alguien que no sabe exactamente qué está buscando, pero tiene decidido encontrarlo. Yo me quedé completamente inmóvil en el pasillo con la carriola frente a mí, haciendo la evaluación de situación más rápida de mi vida. Opciones. Dar la vuelta de inmediato y salir por la puerta trasera del mercado. Quedarse quieto y esperar a que él se moviera en otra dirección. O dejarlo que me viera. No tuve que tomar la decisión. Matías, que llevaba los últimos 20 minutos en el estado de energía inestable que precede a un meltdown de bebé hambriento, soltó exactamente en ese momento el ruido más escandaloso que había emitido en sus 8 meses de existencia. Toda la sección de especias miró en nuestra dirección, incluyendo a Aurelio. El proceso fue exactamente como yo lo había imaginado y exactamente tan irremediable como lo que no podía haber imaginado. Sus ojos me encontraron a mí primero. Reconocimiento. Confusión. Mirada de baja hacia la carriola. El bebé que miraba de vuelta, con sus ojos de miel, idénticos a los de él. La expresión de Aurelio Solórzano atravesó en aproximadamente 4 segundos un arco completo desde el reconocimiento hasta el cálculo matemático, hasta algo que yo nunca le había visto y que no tenía nombre fácil. Caminó hacia mí. No corrió. No gritó. Caminó con la misma calma deliberada con la que yo lo había visto manejar todas las crisis de su empresa, como si la urgencia interna fuera inversamente proporcional a la velocidad externa. Reyes dijo, cuando estuvo a 1 metro. Su voz era perfectamente neutra. Era la voz de alguien que está usando toda su energía en ser neutral. ¿Ese es? Se llama Matías, dije. Sin preámbulo. Sin disculpa. Solo el hecho. Aurelio bajó la mirada hacia el bebé otra vez. Matías lo miraba de vuelta con la concentración evaluadora que los bebés tienen cuando encuentran algo que les resulta interesante. Extendió su mano pequeña hacia el aire en la dirección de Aurelio, con el gesto vago pero intencional de alguien que todavía no tiene coordinación motora fina, pero sí tiene una idea clara de lo que quiere. Vi la nuez de Adán de Aurelio moverse mientras tragaba saliva. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 8 meses. ¿Por qué no me dijiste? No era una acusación. Era una pregunta real, con el peso real de alguien que necesita entender. Porque sabía que no ibas a creerme, dije. Con una honestidad que me sorprendió a mí mismo. Porque te habría parecido exactamente lo mismo que Marco. Y porque respiré porque no era justo cargarte con algo que tú no elegiste cuando ya tenías suficiente con lo que habías elegido.
Silencio. El mercado continuaba a su alrededor con el ruido normal de la vida diaria, completamente indiferente al hecho de que dos personas estaban paradas en el pasillo de los especias con un bebé, en una carriola entre ellas y el peso completo de dos vidas, una de ellas, imposible de explicar entre ellos. No es lo mismo que Marco, dijo Aurelio, finalmente. Su voz había cambiado. La neutralidad cuidadosa había cedido a algo más crudo. Nunca fue lo mismo. Lo supe desde el pasillo del piso 20 cuando me confrontaste con las facturas. Lo supe en esa cena con el proveedor de Monterrey. Lo supe en el elevador. Hizo una pausa. No sé qué eres, Reyes. No sé cómo explico la sensación de que te conozco de una manera para la que no tengo ningún contexto lógico. Pero sé que no eres Marco. Me quedé sin palabras. No porque no las tuviera, sino porque había demasiadas, y no había un orden correcto para decirlas. Matías, ajeno a todo esto con la practicidad perfecta de los bebés, soltó otro sonido imperativo que era claramente una solicitud de atención. «Tiene hambre», dije. Porque era la cosa más manejable que tenía disponible. ¿Puedo? Aurelio extendió ligeramente las manos hacia la carriola, y la pregunta quedó incompleta, pero perfectamente clara. Lo miré. Luego, miré a Matías. Luego, asentí. Aurelio se agachó frente a la carriola con una torpeza completamente desconocida en él. Esa torpeza específica de las personas que no han tenido práctica con bebés, pero que están dispuestos a aprender de manera urgente. Matías lo estudió con sus ojos de miel durante un momento eterno. Luego agarró el dedo índice de Aurelio con toda su mano pequeña y lo sostuvo con la fuerza impresionante de quien no tiene intención de soltar. Aurelio emitió un sonido. No era una palabra. Era algo más antiguo que las palabras. Epílogo. Lo que el universo sabe que yo no sé. 6 meses después de ese martes en el mercado de Coyoacán, estamos los tres en la terraza de un departamento en Coyoacán, que ya no es el estudio pequeño sino uno, con 2 recámaras, y una cocina donde caben 3 personas, y donde Matías tiene una silla de comer con trays de colores que Aurelio insistió en comprar en persona porque quería elegirla él mismo. No llegamos aquí de manera rápida ni sencilla. Hubo conversaciones largas y difíciles sobre lo que era posible entre 2 personas que partían de lugares tan asimétricos. Yo con una memoria que él no podía ver, y un conjunto de razones para actuar, que no podía explicarle completamente, él con una desconfianza construida durante años sobre una traición real que no se disuelve en una tarde, aunque quieras que se disuelva. Hubo un mes en que casi no nos hablamos porque dije algo en el momento equivocado, y él lo interpretó a través de la lente de todo lo que había sufrido antes. Hubo la tarde en que yo le dije lo que podía decirle sobre por qué lo conocía de maneras que no tenían explicación racional, sin contarle la historia completa. Y él se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir, no te voy a pedir que me expliques lo que no puedes explicar. Solo necesito saber si eres real. No te voy a pedir. Soy lo más real que existe en esta terraza, le respondí. Bien, dijo. Y fue suficiente para ese día. Aurelio es mejor padre de lo que yo habría predicho. Lo cual dice más sobre mis predicciones que sobre él. Tiene la paciencia cero para las trivialidades del mundo empresarial, que antes ocupaban el centro de su universo, y una paciencia aparentemente infinita para los rituales repetitivos de Matías, que a los 14 meses tiene una opinión firme sobre el orden correcto de los libros de cuentos antes de dormir. Y se pone filosófico cuando se cambia ese orden. Hay noches en que me lo encuentro sentado en el sillón del cuarto de Matías, con el bebé dormido en su regazo y un libro de cuentos en la mano que él también se quedó dormido leyendo. Y pienso que el universo, con todo su sentido del humor cuestionable, a veces sabe exactamente lo que hace. A veces me pregunto si Emilio Reyes, el chavo de 16 años que vivía en ese cuarto de la Guerrero y que se fue mientras dormía sin dejar una nota de queja ni de explicación, habría elegido esto si le hubieran dado a elegir. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que hay algo en la biología y en la memoria de este cuerpo que reconoció en Aurelio lo mismo que yo reconocí. No un dueño, no un protector en el sentido de alguien que te reduce, sino un igual extrañamente complementario.
Alguien con quien la vida es más interesante que sin él. Todavía no le he contado a Aurelio la historia completa. No sé si algún día lo haré. Hay cosas que pertenecen al espacio privado entre una persona y su propia historia. Y la vida anterior de Renato Villalba es mía, de una manera que no está obligada a ser de nadie más. Lo que sí le he dicho. Una tarde de sol en esta terraza mientras Matías dormía la siesta, y el café se enfriaba en las tazas porque nos habíamos distraído hablando. Le dije que había una versión del mundo en que nunca nos habríamos encontrado, y que era un mundo que me alegraba no haber tenido que habitar. Aurelio me miró con esa mirada de miel que nunca ha cambiado en 2 vidas y dijo: «Yo siento lo mismo, aunque no entiendo la mitad de lo que significa cuando lo dices». «No tienes que entenderlo todo», dije. «Entonces me conformo con lo que tengo», dijo. Y volvió a ver a Matías dormir, con la atención total que le daba a las cosas que le importaban. Esto no es una historia con una moraleja limpia sobre el amor que todo lo puede, o la reencarnación que corrige los errores del pasado. Es la historia de 2 vidas, y un cuerpo y un bebé de 14 meses que tiene los ojos de miel de su padre, y la terquedad irredimible de su madre, y que duerme con un gato de peluche, naranja, que se llama Carbón, por razones que solo tienen sentido para él. Es la historia de lo que sobrevive cuando le das tiempo suficiente y espacio suficiente y la honestidad suficiente para no pretender que las cosas son más simples de lo que son. Lo que el universo sabe que yo no sé. Lo que yo sospecho que el universo sabe es lo siguiente. A veces la segunda oportunidad no tiene la forma que esperabas. A veces llega en un cuerpo diferente, en un barrio que no conocías, a través de una puerta que nunca habrías pensado abrir. Y la pregunta no es si eres el mismo, o si eres diferente, o si tienes derecho a lo que sientes. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente para quedarte con lo que se te da, aunque no entiendas todavía exactamente por qué te lo están dando. Yo me quedé. Y desde aquí, en esta terraza con este café frío y este hombre, y este bebé, les digo, valió todo lo demás.